lección vamos a hacer la presentación de la pantalla de trabajo de Excel. Nosotros verificaremos desde el principio hasta el final cuáles son las eh, visualizaciones que nos ofrece la pantalla de Excel una vez que la abrimos, ¿sí? La idea de esto es determinar cuáles son los sectores que necesitaremos utilizar para cada caso. Arrancaremos de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, en la primera pantalla vemos que al lado izquierdo, barra de herramientas de acceso rápido. Esta barra de herramientas de acceso rápido yo había mencionado en función a que los comandos que se dejan en esa lista o en esa barra son aquellos comandos que más utilizamos en el día a día, con la finalidad de no perderlos de vista cuando vayamos realizando, digamos, la utilización de los comandos que se encuentran en la cinta de opciones. Para tener una idea, la cinta de opciones muestra a todos los comandos, pero están separados por grupos, ¿sí? Entonces, en la pestaña inicio tenemos un grupo de varios comandos, pero no son todos ellos, ¿sí? Entonces, cuando pasamos a la pestaña insertar, la pestaña insertar nos muestra un grupo diferente de botones y en ese momento ya no se muestran los botones del comando inicio. Entonces ahí es donde básicamente podemos perder tiempo en la búsqueda del comando adecuado. Entonces la idea es un poco que sin necesidad de perder comandos de vista, esta barra nos permita visualizar siempre aquel que más utilizamos. Si bien esto se personaliza, y habíamos dicho que podemos personalizar desde este botón, al hacer clic en el botón vemos que aparece una lista. Esta lista tiene algunos comandos ya tildados, ¿sí? Aquel que muestra el check a la izquierda es aquel que se muestra y evidentemente se habilita en el momento que haga falta. Porque, por ejemplo, deshacer y rehacer son comandos que están tildados, pero que no muestran en el momento el botón resaltado, por llamarlo de alguna forma, si no están inactivos, porque justamente en ese momento no permite la acción de esos comandos. Pero para tener una idea, en esta lista aparecen los comandos más utilizados probablemente por los usuarios en el mundo y puede no contener aquel comando que yo necesito utilizar, por lo tanto tengo la opción de poder ingresar en más comandos y en más comandos voy a visualizar un panel. Este panel muestra a las opciones de Excel y en la categoría barra herramientas de acceso rápido en el lado derecho vemos que tenemos dos columnas, ¿sí? En la columna de la izquierda se encuentran, dependiendo del selector de arriba, aquí por ejemplo tengo seleccionados comandos más utilizados, entonces veo una lista un poco más larga a la anterior que estaba mostrando el botón de la barra de acceso rápido y tengo la opción de seleccionar desde este lugar. Supongamos que el botón que más utilice sea uno de estos, voy a seleccionar el botón de autosuma o de la suma para visualizar de qué manera se produce, digamos, la visualización de este botón en la columna de la derecha. Podemos ver que en el medio tenemos un botón llamado agregar. Si hacemos clic en agregar, ese comando ya se visualiza ahora en la columna derecha, y si le doy a aceptar, ese botón va a visualizarse ahora como el último dentro de la hilera de izquierda a derecha para poder utilizarlo a través de ese sector y no perderlo de vista en la medida que voy avanzando en la cinta de opciones y los comandos van visualizándose y ocultándose dependiendo de qué pestaña sea la que yo estoy utilizando. Esa sería básicamente la utilidad de la barra de herramientas de acceso rápido. Yo podría también ingresar a más comandos y en más comandos
En el sector, digamos, del medio, donde anteriormente veía comandos más utilizados, yo puedo acceder hasta esa lista y puedo ver que la lista es bastante amplia. La lista, entonces, dependiendo de qué selección haga, va a mostrarme un conjunto de comandos diferentes en cada caso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me filtra aquellos comandos que no están en la cinta de opciones actualmente, con la posibilidad entonces de seleccionar desde esa lista. Puedo también acceder a todos los comandos. Todos los comandos me van a mostrar los que están y los que no están actualmente en la cinta de opciones. Evidentemente son todos los comandos, por lo tanto una lista más larga que cualquier otra. Y a partir de ahí puedo ir seleccionando por pestaña cada una de las pestañas que se encuentran ya listadas en la cinta de opciones, para poder ver aquellos comandos que necesitaría mantener en la lista de herramientas de acceso rápido, ¿sí? En este caso, simplemente para ver, supongamos que necesito un botón que inserte gráfico. Esta lista de los comandos está ordenada de manera alfabética, por lo tanto, si quiero ir hasta la que contiene al comando de esa letra, entonces es cuestión de presionar la tecla que corresponde, y ojo que dije insertar gráfico, entonces presiono la I, y si voy para abajo voy a poder visualizar aquellas que tienen que ver con la letra I, aquellos comandos que empiezan con la letra I, hasta insertar. Insertar función, insertar gráfico circular. La opción de insertar gráfico circular le doy a agregar. Eso es lo que se visualiza. Acuérdense que en la barra de herramientas solamente aparece el icono, no aparece el texto. Entonces ahí le puedo dar a aceptar. A la derecha de la sumatoria va a verse entonces el botón con el icono de gráfico circular, y a partir de ahí puedo utilizar, digamos, ese icono, y de esta manera puedo ir o eliminando iconos o agregándolo en la medida que vaya necesitando. Excel es muy amplio, se puede utilizar, digamos, para muchas eh, actividades, y cualquier profesional de cualquier sector, cualquier rubro puede utilizar la planilla electrónica para registrar sus datos numéricos. Por lo tanto, en determinado momento puede necesitar hacer una tarea específica y puede ayudar a través de la barra de herramientas de acceso rápido para que su actividad sea más rápida, ¿sí? Esa es un poco la idea de esta primera parte de la presentación de los datos de la pantalla de Excel. En el medio, como ya mencionamos hace rato, vemos al nombre del libro, ¿sí? Y luego del nombre del libro hay un guión en donde especifica el programa. Evidentemente va a salir en todos los libros el programa de Excel, ¿sí? Más a la derecha podemos ver que aparece una opción de poder conectarse a un registro de usuario. En este caso está mi nombre y apellido. Puedo yo modificar el icono o mi avatar, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? El que aparece ahí en ese sector. En algunas versiones o en algunas máquinas no hace falta estar conectado para utilizar Excel. En otras, la opción de estar conectado obedece a poder compartir mis libros o trabajar de manera compartida con algún compañero de trabajo o alguna persona con la que quiera compartir los datos. Entonces esa sería básicamente la opción que está disponible en ese lugar. Eh, a la derecha tengo unos botones que me permiten hacer algunos cambios. El primero, que está luego del usuario, es el botón de opciones de presentación de la cinta de opciones. Si yo hago clic en ese botón, voy a ver que tengo tres opciones. La que está ahora mismo activa es la tercera en la lista, la que está más abajo, que corresponde a la que muestra las pestañas y comandos. De hecho, aparenta estar, digamos, sombreada,
Pero vamos a empezar de arriba abajo. La primera de arriba es la de ocultar automáticamente la cinta de opciones. Si le hago un clic en esa opción, voy a ver que desaparece la cinta de opciones, desaparece el título, desaparece esa primera línea, digamos, que estaba por encima de la cinta de opciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la pantalla pueda crecer y ampliarse, digamos, para mejorar un poco la visualización de los datos que tengo en planilla, ¿sí? Una opción para poder volver a la normalidad, se puede observar que aparecen unos 3 puntos, ¿sí? Si hago clic en los 3 puntos, yo voy a ver aparecer de vuelta, pero esa aparición de lo que se ocultó en su momento no aparece de forma fija, sino de una forma temporal, porque si yo vuelvo a hacer clic en la pantalla principal, voy a ver que eso vuelve a desaparecer. Entonces, el clic en el botón de los 3 puntos solamente visualiza momentáneamente la barra de la cinta de opciones y todo lo que aparece oculto. Por lo tanto, si yo quisiese visualizar de vuelta, tendría que hacer clic en el botón del medio de esa vista. En este caso vuelvo a ver las opciones de presentación de la cinta de opciones. Si hago clic, vuelvo a ver las 3 opciones que veía hace rato. Evidentemente no voy a volver a hacer clic en la primera, sino en la segunda, pero la segunda lo único que hace es muestra a la primera línea eh, de los botones, título y los botones de la derecha, más las fichas o los nombres de cada una de las fichas de la cinta de opciones, para poder acceder, digamos, desde ahí y no tener que mostrar esa línea de comandos que se veía, digamos, o que se suele ver de forma normal, ¿sí? Entonces, si quiero trabajar de esta manera y en algún momento acceder a la cinta de opciones, simplemente tengo que hacer clic en una de las pestañas. Vamos a suponer que ahora necesito este, realizar la inmovilización de paneles, por decir cualquier cosa. Entonces, al entrar en vista, yo voy a ver que se despliega momentáneamente o provisoriamente la cinta de opciones para mostrarme los comandos, y una vez que selecciona algún que otro comando y vuelva a trabajar en la planilla, va a volver a ocultarse la cinta de opciones, ¿sí? Entonces, en este caso, para poder mantener, digamos, la vista normal, tengo dos opciones: o volver a entrar en el botón y seleccionar mostrar pestañas y comandos. Esta sería una opción de mantener fija siempre. Entonces hago clic en la pantalla o en la planilla y ya no desaparece mi cinta de opciones. Habrá veces que usted visualiza en su programa de Excel una pantalla donde no existe una cinta de opciones. Entonces hay que acordarse o hay que recordarse de poder hacer clic en ese botón y poder ver las visualizaciones diferentes para poder verlo permanentemente, no verlo o ver, digamos, parcialmente. Yo voy a dejar la que está vigente, es decir, la de mostrar pestañas y comandos, pero yo en su momento les llegué a comentar que había dos opciones. Una opción diferente, supongamos que estamos en la del medio, la que solamente muestra las fichas y no me muestra la cinta de opciones. Entonces, una opción diferente para mantenerla fija puede ser ingresar en cualquiera de las fichas de la cinta de opciones como para ver de vuelta los comandos, y luego al visualizar los comandos a la derecha se puede ver que al menos en esta versión 2019, se visualiza un icono de un pinche, ¿sí? Y ese pinche, al hacer clic, va a hacer que se fije la cinta de opciones de vuelta por encima de la hoja, y todo lo que ahora mismo no se está viendo va a bajar, ¿sí? De hecho, que hay un rótulo que me da la opción de poder hacer esa misma acción, pero con una combinación de teclado abreviado utilizando control más F1. Podemos probar de ambas maneras. Yo voy a hacer un clic aquí en el pinche y una tachuela, como se le diga, digamos, a ese dibujo, y se visualiza lo que ya les estaba diciendo.
El método inverso, es decir, de ver la cinta de opciones a no ver, podría hacerse también, al menos en esta versión tengo esta flecha que señala hacia arriba, que es la misma combinación de teclas, control más F1. Simplemente voy a hacer clic primero en la flecha para visualizar que se volvió a ocultar la cinta de opciones. Y ahora voy a probar la combinación de teclas. Entonces era control F1. En este caso, para tener en cuenta que en mi máquina yo tendría que poder utilizar probablemente la tecla Fn con F1 para que se active. Entonces voy a hacer la presión de esas tres teclas. Primero control, luego Fn y luego F1. Y ahí sí puedo ver que la cinta de opciones se despliega y se muestra. Y el método inverso con el teclado es volver a presionar control F1. No me vuelve a funcionar porque necesito presionar Fn, entonces va a ser control Fn F1 y ahí vuelve a desaparecer la cinta de opciones. Pero para llegar hasta ahí nosotros habíamos ingresado en el botón que estaba al lado del usuario, en este caso mi nombre, sí, pero a la derecha tenemos un botón que sirve para minimizar. Y el efecto de minimizar hace que visualice o ya no se visualice en pantalla completa, sino que se minimice y vaya al icono que se encuentra alojado en la barra de tareas, ¿sí? Entonces, con la finalidad de trabajar en un programa que también tenga abierto o simplemente ver lo que está detrás o en el escritorio. Para volver a la situación anterior, se debería poder pasar por el icono de Excel, se visualiza la vista en miniatura y en ese momento puedo hacer clic con la vista en miniatura y con eso es suficiente para volver a ver maximizado el archivo o la pantalla, ¿sí? A la derecha del botón minimizar tenemos el botón minimizar tamaño cuando la pantalla está en todo el monitor. Si yo le doy un clic a ese botón, él hace una disminución de la dimensión de la pantalla como para poder visualizar un poco más del fondo del, del escritorio si no tengo otro programa abierto, y si tengo otro programa abierto seguramente tengo la opción de poder ver. En este caso voy a habilitar, a ver, tengo eh, por ejemplo, estoy viendo, digamos, alguna edición en un programa diferente, en el buscador en YouTube, y tengo entonces solapadas, digamos, los programas como para poder hacer una visualización al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Esa sería una opción. En en la ventana o en el mismo botón, pero con un formato, un icono cambiado, tengo al botón de maximizar en este caso porque la dimensión no es justamente esa. Entonces al hacer clic vuelve a la visualización de pantalla completa, ¿sí? El botón de la esquina ya conocemos que es el de cerrar, ya habíamos visto que al hacer clic esto se cerraría y saldría del programa. Para no volver a hacer eso, ya que tuvimos un capítulo completo del botón o de las opciones de cerrar, vamos a pasar de largo, vamos a bajar una hilera y ahora en esa hilera vemos a la cinta de opciones como tal, de izquierda a derecha. Otra vez empezamos con la pestaña archivo. En la pestaña archivo nosotros habíamos visto que arrancaba con la categoría de arriba para abajo, es la de inicio, y en la de inicio tenemos la opción de poder abrir, de hacer recorrido. Al menos en esta versión de 2019 vemos los archivos que estuvimos utilizando recientemente. Hay una opción de anclar libros, los que más usamos probablemente pueden estar anclados con la posibilidad de no tener que ingresar a perder tiempo en buscarlo, sino directamente al anclado va a aparecer, digamos, fijo en ese sector para poder seleccionar desde ahí. Compartidos conmigo tendrían que ser aquellos que llegaron a ser compartidos con el usuario y están por eso en una forma diferente. Con respecto a nuevo, nosotros habíamos visto cuáles eran las utilidades de esta pantalla.
En la categoría abrir encontramos también a lo que ya habíamos visto en las formas de abrir libros en Excel. En información sí existen datos interesantes para poder conocer aún más los datos de cada libro, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que este libro se llama de esta forma, está ubicado en mi máquina, en esa ubicación. Tengo la opción de cargar a la nube, de compartir con algún usuario, tengo la posibilidad de copiar la ruta de acceso para poder utilizarlo, no sé, en algún hipervínculo más adelante. Tengo la opción de abrir la ubicación del archivo, esto me abriría la carpeta del archivo, la que le contiene, ¿sí? Tengo la opción de proteger el libro, tengo al botón de comprobar si hay problemas para inspeccionar el libro, tengo que qué cambios pudo haber o qué versiones del libro existen. Un poco más abajo tengo opciones de vista de explorador. Y en la derecha veo algunas propiedades, las más importantes, cuál es su tamaño, qué título, qué etiqueta, qué categoría, si es que utilizo esa información, algunas fechas que están relacionadas, cuándo fue la última modificación, cuándo es la fecha cuándo fue la fecha de creación de este libro, cuándo fue la última vez que se imprimió, a qué hora, quién es el autor, quién es el que realizó la última modificación, siempre y cuando se registren los usuarios y algún que otro documento relacionado. Esto con respecto a la información. Con respecto a guardar, habíamos visto nosotros en la opción de diferencia entre guardar y guardar como, que uno actualiza los datos y guardar como abre la ubicación del archivo para poder hacer una copia, ¿sí? Eso ya habíamos visto. En cuanto al historial, aquí no me trae absolutamente nada, no está activo, ¿sí? El historial sale cuando tengo un archivo que va modificando, se va cambiando a lo largo del tiempo, entonces me trae todas las versiones. En la pestaña imprimir tengo la opción de configurar el documento para la impresión. Cuando el libro estaba en blanco, habíamos visto en una lección anterior que la hoja salía vacía o no salía a la vista previa. En este caso, como la información sí está contenida en la hoja, veo, digamos, a la vista previa, y la vista previa muestra que no aparecen las rayas, esas rayas que dijimos que eran imaginarias. Simplemente para ver, voy a volver a retroceder. Entonces las rayas se muestran en la hoja, no así en la vista previa. Voy a volver a entrar en imprimir simplemente para confirmar eso que decíamos hace rato, pero no nos había aparecido en su momento. Entonces aquí tengo la opción de configurar qué impresora, qué cantidad de copias. Este, inclusive en cuanto a la impresora tengo la posibilidad de poder, por ejemplo, hacer impresión en vez de forma física a un PDF o a un XPS, que es básicamente el PDF de Microsoft, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? O cualquier otra impresora que esté, digamos, conectada a la red, y algún servicio de fax, ¿sí? Tengo la posibilidad aquí de configurar y de realizar todas las configuraciones para el momento de la impresión. En la categoría de compartir tengo la opción de guardarla en la nube, compartir con otra persona o enviar por correo electrónico. Para exportar tengo la posibilidad de pasar ese libro a un PDF o XPS, o también a cambiar de tipo el archivo. Aquí hay que mencionar un poco que con respecto a los tipos de archivo, nosotros vemos que el actual tiene el formato de hoja de cálculo de Excel, que es el último. Quiero que observen, por favor, los iconos son diferentes uno de otros, ¿sí? No son todos iguales, y eso habla un poco de cada formato tiene un icono diferente para poder localizarlo visualmente. Entonces el normal, el que tiene esos límites que habíamos visto en la lección anterior con 16.000 columnas y con 1.000.000 de filas, es este libro. Aquí, si bien no aparece la extensión,
Este libro tiene la extensión XLSX, que vamos a ver en otro lugar. Pero también existe el formato anterior de Excel, que es el libro de Excel 97 al 2003, que usa el formato que no tenía esa misma cantidad eh, de columnas, de filas, sino tenía mucho menos. Entonces, eh, puedo realizar el cambio de versión para que el caso donde tengo una computadora vieja que no tiene todavía actualizado el programa y que quiera, digamos, abrir en ese formato, o puede darse el caso que tenga el archivo en ese formato y quiera cambiar al nuevo, ¿verdad? Que sería el de la izquierda y no el de la derecha. SIO, estos son formatos de Open Document, serían básicamente aquellas planillas electrónicas que están guardadas con código abierto, ¿sí? Con el Open Office, que también existe algo diferente al Office. Plantilla es un punto de partida para nuevas hojas de cálculo. Más o menos esas plantillas que habíamos visto en la categoría nuevo, ¿sí? Se puede guardar como plantilla un formato y a partir de ahí utilizarlo, digamos, va a compartirlo. Libro habilitado para macros, vamos a ver más adelante que podemos nosotros tener una configuración para poder utilizar macros. Las macros son procedimientos grabados en comandos, y para poder desarrollarlos una y otra vez tienen que estar en ese formato. El libro binario es un libro que tiene un formato un tanto diferente porque está optimizado para cargar y guardar rápidamente, es decir, hace que el proceso de carga o de transformación de datos sea más rápido, pero tiene que estar en el formato de libro binario. Luego Excel se utiliza también para trasladar información que esté en formato de tabulaciones, ¿sí? O en formato CSV delimitado por coma, y puedo también trasladar ese tipo de información en estos formatos, y todo eso con la ayuda de guardar como, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la exportación. Con respecto a la publicación, me permite hacer publicación, digamos, en Power BI, ¿sí? Power BI es un programa de Microsoft también, pero que tiene que ver con la inteligencia de negocios. Si le doy cerrar, ya habíamos visto que esto se va a cerrar y va a mantenerse en el programa. En cuanto a la cuenta, yo puedo ver que esta versión muestra, digamos, la credencial del usuario. En este caso estoy mostrándole a ustedes con qué cuenta estoy este, eh, inscripto básicamente al usuario, que se ve allá arriba, ¿sí? Entonces aquí es donde yo puedo cerrar la sesión o cambiar de cuenta. Puedo darle un fondo, puedo cambiarle temas, puedo ver qué otros servicios están conectados como el OneDrive, por ejemplo. A la derecha se puede visualizar cuál es el producto que tiene activada esta máquina, eh, y ese Office que otros programas contienen, por ejemplo, y más información con respecto a la cuenta. Con respecto a los comentarios, esta es una opción que da Office para aquella persona que quiera enviar sugerencias, algo que no le guste, como para que ellos reciban y que puedan trabajar sobre eso para la siguiente actualización. Y con respecto a las opciones, nosotros ya habíamos visto en general, digamos, las características que se pueden modificar. Bien, eso con respecto al botón de archivo. Con respecto a la cinta de opciones después de archivo, vemos que desde inicio hay un conjunto de comandos. Aquí es importante entender que los comandos son acciones que pueden modificar la información que se encuentra en la pantalla, y esto está ordenado de una forma coherente como para poder utilizar la planilla de Excel desde cero, ¿sí? Entonces, el grupo de botones que está ordenado de izquierda a derecha muestra un poco qué comandos son los que se utilizan normalmente para poder empezar a cargar, a generar información, y a partir de ahí empezar a hacer modificaciones. Entonces, por eso vemos que tenemos primero las opciones de copiar, pegar, copiar formato. Luego tenemos todo el conjunto de botones para cambiar el formato: fuente, resaltado, tamaño de fuente, colores de fondo, colores de fuente, bordes. Luego están las alineaciones, los formatos de número, formatos condicionales, insertar, eliminar,
Y esa secuencia básicamente tiene una finalidad que es la de justamente guiar al usuario para poder hacer las modificaciones de las más simples a las más complejas, digamos, ¿verdad? Entonces vemos que en la segunda pestaña insertar tenemos otras opciones de insertar, tablas, ilustraciones, gráficos y así sucesivamente, ¿sí? Al finalizar la cinta de opciones en todas las pestañas, la última normalmente es la de vista. Puede que hayan algunas máquinas que tengan otras con algún que otro complemento añadido que se bajó de internet, etcétera. Este botón, o perdón, esta pestaña de ayuda es una que tiene esta versión, puede que en otras versiones anteriores no se encuentre. Y también la ayuda que está, digamos, como un buscador, como para que yo pueda escribir algún que otro tema y me vaya sugiriendo en este sector. A la derecha totalmente tengo la opción de compartir con algún usuario con la que estoy contactado, ¿sí? Si bien esto va a depender un poco de qué versión tenga, porque hay que recordar que la versión 365 hace que si comparto un libro, se puede hacer un trabajo en simultáneo, digamos, con otros usuarios conectados, ¿sí? Pero va a depender un poco de la versión que cada uno tenga en la máquina, ¿sí? Un poco por debajo de la cinta de opciones vemos en el lado izquierdo al cuadro de nombre. Ya habíamos visto que el cuadro de nombre mostraba la ubicación de la celda activa. Habíamos visto que también estábamos viendo nosotros los números de columna en vez de las letras. Es un buen momento para cambiar de vuelta a los números de columna por las letras de columna, que es lo normal. Entonces vamos a irnos otra vez a archivo, opciones, y en opciones nos vamos a fórmulas, y en fórmulas era el estilo de referencia F1C1 que lo vamos a desactivar. Destildamos, le damos a aceptar y en ese momento volvemos a ver las columnas de la A hasta la XFD, que era la última. Bien, eso simplemente para volver a lo normal, ¿sí? Entonces, cuadro de nombres, que es el que está asociado a la celda activa, pero no sirve solamente para asociar a la celda activa, sino también para mostrarme todos los nombres que pueda tener yo en este libro. Evidentemente la lista por el momento está vacía, pero más adelante vamos a ir viendo qué otras opciones puedo visualizar desde acá del cuadro de nombres. A la derecha del cuadro de nombres tengo un grupo de 3 botones. El primer botón no está activo, pero no está activo solamente por el hecho de no tener nada escrito. Es decir, si yo quiero escribir algo en una celda, vamos a suponer que quiero escribir cualquier carácter, en ese momento se activa ese botón, y ese botón no es otra cosa que el equivalente al escape del teclado. La tecla de escape es la primera tecla de la izquierda y la de arriba, que si yo presiono va a deshacer esa escritura. Entonces si vuelvo a escribir en el mismo lugar y ya no presiono escape, sino me voy a hacer clic en esa X, que en el momento de estar encima de la X aparece en el color rojo. Cuando estoy fuera ya no tiene el color rojo, simplemente una opción visual, y tiene un rótulo de cancelar. Si hago clic en cancelar, hace la misma vez del escape. Lo mismo si vuelvo a escribir algo y veo el otro botón. El otro botón sería algo similar al Enter o al Intro, ya va a depender un poco que tiene, digamos, pintada la tecla que corresponde a la confirmación de lo que se acaba de introducir. Entonces si le doy eh, a esa tecla, él confirma la escritura. Eh, si vuelvo a escribir y quiero confirmar esa escritura, puedo hacerlo a través del botón que corresponde a la vez de introducir, pero se hace con el mouse, no con el ratón, no con el teclado. Entonces, esos son los dos botones que están de los tres. El tercero de la izquierda es el que me permite insertar función. El botón de insertar en función va a visualizar un panel, y este panel trae a todas las funciones que están alojadas en la biblioteca de Excel. Hay que entender que una función es un comando que guarda una fórmula. Esta fórmula puede ser simple, sencilla o muy compleja, pero están guardadas en categorías. Esas categorías están en esta lista.
De hecho, una de las que se visualizan en las usadas recientemente para entender que son las funciones que se pudo haber estado usando en esta máquina. Puede que quiera ver todas las funciones ordenadas de forma alfabética en la lista de abajo, o si no, seleccionar por ejemplo una función financiera, de vuelta otra vez ordenada y solamente las que están en esa categoría se muestran aquí. Y así sucesivamente puedo ir seleccionando dependiendo de qué categoría necesite utilizar esa función. Más adelante vamos a ver todo lo referente a funciones. Por el momento es simplemente para mostrar qué encontramos en cada parte de la pantalla. Como verán, a la derecha tenemos a la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es aquella que muestra qué fórmula se cargó en la celda, porque en el resultado normalmente vamos a tener, en la celda normalmente vamos a tener el resultado y no la fórmula. Entonces, si cargué texto, el dato que se ve en la celda y en la barra de fórmula es el mismo. Si cargué fecha, voy a ir escribiendo las fechas, ¿sí? Entonces si cargo una fecha, esa fecha se ve en la celda y también se ve en la barra de fórmula. Si cargo un número, ese número también se ve en la barra de fórmula en la celda. ¿Qué otro dato puedo cargar? Un alfanumérico. Veo que están a ver, para entender por qué estoy escribiendo esto, simplemente para ver qué característica de información puedo cargar. Excel soporta normalmente que cargue cualquier tipo de dato y ese dato es el que se visualiza en la barra de fórmula. Ahora, cuando cargo una fórmula, de hecho, esta hoja tiene básicamente información formulada, por lo tanto, al visualizar, yo veo que el dato de 745.000 visible en esa celda no se visualiza de esa forma en la barra de fórmula. En la barra de fórmula, sin embargo, se visualiza la fórmula que contiene esa celda. Esa es la característica de esta barra de fórmula. La barra de fórmula entonces muestra la fórmula mientras la celda muestra el resultado. Si yo quiero ver esa fórmula en la celda, tengo dos opciones. En realidad varias, ¿sí? O presionar la tecla F2 y puede que F2 en vez de acceder hasta la fórmula me haga otra acción, entonces tengo que presionar Fn F2 y ahí es donde visualizo la fórmula en la celda y una particularidad, se ve el contorno de las celdas que se están refiriendo en esta fórmula en un color diferente, ¿sí? Una forma distinta de poder acceder hasta ahí es con el ratón. Si le hago doble clic a la celda que contiene la fórmula, en ese momento se visualiza la fórmula y el contorno azul vuelve a aparecer. La fórmula se muestra en color y el mismo color es el contorno que aparece en la pantalla. Poder modificar una fórmula, y de hecho mencioné esto porque estábamos viendo lo que hace la barra de fórmula. La barra de fórmula puede tener visible solo fórmulas o en rubros donde deben cargar mucho texto en una celda, fórmulas sirva para poder observar eh, un grupo de texto amplio, ¿sí? Entonces, si ese texto es demasiado amplio y no se ve en una sola línea, y ojo que acá hay que entender que la barra de fórmulas tiene una línea que va hasta prácticamente el límite de la pantalla, y en ese límite tiene una flecha que señala hacia abajo. Si yo hago un clic en esa flecha, puedo ver que de una sola línea que estaba visible en la barra de fórmula, ahora se ven tres líneas, ¿sí? Para el hipotético caso que necesite ver información muy larga en un solo sector, se hace básicamente ese clic. Si quiero volver a verlo normal, entonces vuelvo a hacer clic y vuelve a aparecer en una sola línea. Si por ahí es insuficiente que la barra de fórmulas solamente tenga tres líneas porque lo que está escrito abarca más espacio, entonces tengo la opción de modificar el ancho no el ancho, el alto, básicamente, de la barra de fórmula haciendo un clic sostenido y arrastrando hacia abajo. Como verán, va creciendo el tamaño de la barra de fórmula. En contrapartida va achicándose, digamos, la dimensión de lo que se visualiza en la pantalla. Entonces eso ya va a depender un poco del usuario que necesite básicamente ver esa información en su barra de fórmula. Si sigo bajando, veo que por debajo ya tenemos la hoja. Y la hoja habíamos visto que está estructurada
En filas tengo los números, en columnas tengo las letras y dentro o debajo tengo la hoja que contiene la información. Ya habíamos hablado de las columnas, de las filas, de las celdas, la celda activa, todo eso. Si miro a la derecha de esta hoja, puedo ver que hay una barra de desplazamiento que mueve la información o la visualización de la hoja de arriba a abajo. También tengo una barra de desplazamiento por debajo, ¿sí? Pero esta barra de desplazamiento es horizontal, o sea, que me permite ver la información de izquierda a derecha, pero es limitada, ¿sí? No va hasta el último si es que hago un clic sostenido en la barra y bajo o llevo a los lados. Si hago un clic sostenido en las flechas de abajo, de arriba de cada barra, ahí sí va visualizándose, digamos, el movimiento de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ya depende hacia dónde quiero llevar esa barra. Y esa barra tiene proporciones de tamaño en función a los datos que estén cargados. Cuando más datos hay cargados, la barra de desplazamiento es más pequeña. Cuando menos datos hay cargados, la barra de desplazamiento es más grande, ¿sí? En este caso, y fuera de la barra de desplazamiento, vemos que hacia la izquierda tenemos a los botones que permiten moverme entre hojas. Cuando tengo pocas hojas, estos botones no están visibles. Cuando tengo muchas hojas, que de hecho tenemos ahora en este archivo de trabajo, muchas hojas, ahí sí tengo visibles las flechas que me permiten moverme, digamos, hacia las otras hojas que no están visibles, que están ocultas, pero dependiendo de hacia dónde me vaya moviendo, se habilitan las flechas en ambas direcciones. Entonces la de la izquierda me permite ir viendo las hojas en esa dirección, la de la derecha en la otra dirección, y voy básicamente pudiendo ver o pudiendo leer los nombres de las demás hojas. A la derecha, que muestran los nombres de las hojas, se puede ver que hacia la izquierda hay eh, unos 3 puntos, y estos 3 puntos aparecen cuando hay hojas que están ocultas en esa dirección. Y al otro lado veo también los 3 puntos y quiere decir que también hay hojas ocultas en esa dirección. Para irme entonces en esa dirección, fuera de estas flechas, también puedo hacer clic en esos botones de los 3 puntos, tanto de la izquierda como de la derecha. Evidentemente ustedes van viendo que eso va modificando la información porque va pasando de hoja en hoja. Es una opción. Aquí tenemos el botón que agrega una hoja nueva que ya habíamos visto también en, el- en la lección de generar hoja nueva, ¿sí? Cuando hablamos de hoja, libro, columna, fila, celda. Bien, y aquí vemos que hay un botón que es también de 3 puntos, pero de 3 puntos verticales. En ese momento el puntero del mouse muestra, digamos, dos líneas paralelas y dos flechas a los lados. En ese momento podemos hacer básicamente un clic sostenido y ampliar la barra de desplazamiento horizontal. Puedo ampliar, pero dejo de ver, digamos, las pestañas de las hojas o los nombres. Inclusive puedo agarrar todo el ancho de la pantalla y dejar de ver los nombres de las hojas, pero eso no es lo ideal, ¿sí? Muestro simplemente para ver qué se puede hacer nomás. Entonces puedo dejar hasta ahí, por ejemplo. En realidad es redimensionable. En el momento que quieran, ustedes pueden ocultar o mostrar los nombres de las hojas agrandando el ancho de la barra de desplazamiento horizontal. En la línea de abajo, porque prácticamente está debajo de las hojas y debajo de la barra de desplazamiento, empezamos de vuelta de izquierda a derecha, vemos que hay un selector o un ratito voy a irme otra vez hasta nuestra hoja, estábamos acá, bien. Vemos que este lugar se llama barra de estado. Esta barra de estado muestra normalmente la situación de la planilla en ese momento. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo algo, él me muestra en la barra de estado la palabra introducir. Si yo le doy enter, él no me muestra nada, ¿sí? Si yo estoy simplemente posicionándome, prácticamente no hay nada. Ahora lo que quiero
que se tenga en cuenta nomás es que la barra de estado normalmente sirve para poder ver la situación de los datos que están seleccionados. Como yo estoy posicionado en una celda vacía, ahora no veo nada. Si estoy posicionado en una celda con datos, tampoco veo nada. Pero en el momento que hago la selección de dos celdas con datos, ojo, que puedo hacer la selección de dos celdas sin datos y tampoco veo nada, pero sí, las celdas que selecciono tienen datos, en ese momento veo que a la derecha de la barra de estado tengo información visible. Ahora, ¿cómo debo de entender esa información visible? Es la idea, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si hago la selección, ojo que esta información está en guaraníes, ¿sí? Entiendo que por allá se maneja euros, nomás, de hecho, podemos modificar, no hay ningún problema. Vamos a hacer la modificación, de paso vamos a ver cómo lo hago. Simplemente entro a la cinta de opciones en inicio y en el botón que corresponde a los símbolos de moneda busco el euro, español, España, y en ese momento pasa de guaraníes a euros, ¿sí? Realizo de vuelta la selección y vuelvo a hacer los cambios. En este caso, también para los valores que están en los totales, en ese momento veo la información con los símbolos de euro. Ahora, y otra cosa más que vamos a cambiar. Aquí vamos a poner euros, ¿sí? Dato, una sola celda, no tengo dato alguno en la barra de estado. Pero si esa selección se hace, y ojo que podemos seleccionar con el ratón haciendo clic en una celda y luego arrastramos hacia la otra. Quiero que vean que ahora mismo estoy seleccionando la celda de 500 euros y 20.000 euros y debajo veo que muestra el promedio de esas dos celdas son 10.250 euros. El recuento, en este caso son dos celdas las que estoy seleccionando y la sumatoria de 20 más 500 son 20.500 euros, que son los datos que se muestran en ese sector. Entonces, la barra de estado es un sector útil para el usuario, pero solo va a aparecer cuando la información se vaya seleccionando. Si son datos numéricos con formato de moneda, en ese mismo formato va a aparecer. Si son datos, y de hecho voy a escribir a propósito sin formato de moneda, aquí estas dos celdas no tienen formato de moneda y al seleccionar veo que están visibles los datos. Hace un promedio simple de la sumatoria de esos dos y dividido entre 2 me muestra 289,5. Son dos celdas. Otra vez, si tengo una tercera celda, veo que el promedio y el recuento cambian en función a los datos seleccionados. También puedo ver que la sumatoria muestra a los valores sumados sin separador de miles porque ese es el formato de poder comprender. Y muestro esto porque estamos hablando de las partes de la pantalla de Excel. Y por último, lo que vemos a la derecha son las vistas. La vista normal es esta que estamos viendo, pero luego tengo una vista de diseño de página. Si hago clic en la vista de diseño de página, puedo ver que se ve la misma información que veía hace rato, pero en una visualización diferente. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es que a la izquierda de los números de fila ahora tengo una regla horizontal, perdón, vertical, y arriba de las letras de columna tengo una regla este, horizontal, ¿sí? Esto normalmente está en la unidad de medida de la configuración regional. Yo tengo esta medida en centímetros, entonces aquí veo básicamente que el largo de la hoja empieza en 0 y termina en 19, casi 20, ¿sí? Y el alto de la hoja también empieza en 0 y si me voy un poco más para abajo, tendría que ver, sigo bajando hasta ver el borde de la hoja hacia esa dirección y voy a ver que de alto esa hoja tiene 25, casi 26, ¿sí? Centímetros, ¿ok? Entonces es una visualización tipo diseño de impresión, ¿sí? Y de hecho se ve que parte de la planilla no va a salir impresa en una sola hoja, sino ya en otra hoja. Eso es lo que se está visualizando. Es como para poder básicamente tener una idea del momento de la impresión. Por eso de hecho se llama diseño de páginas, ¿sí?
En esta vista se ven los encabezados, se ven los pies de página, se ven los márgenes y se ven las reglas en centímetros. Si quiero volver a pasar a la vista normal, es simplemente hacer un clic allí. Si quiero ver una tercera vista, es la vista de salto de página. La vista de salto de página muestra justamente con unos bordes de color azul y unas marcas de agua en qué cantidad de páginas serían impresos estos datos, ¿sí? Entonces yo tengo la chance de poder configurar para hacer que se establezca en una sola página, por ejemplo. Entonces esta es una vista que sirve mucho para la configuración de la impresión, ¿sí? En este caso, a la derecha de esta vista tengo el zoom. El zoom me sirve justamente para disminuir, y ojo que el zoom sirve para cualquiera de las vistas, ¿sí? En este caso, como estoy posicionado en la vista de diseño, perdón, en la vista de salto de página, al aumentar la barra del zoom, voy viendo que esto va creciendo. Si voy para la izquierda, esto se va achicando. El zoom también puede hacerse presión en los signos, menos para achicar, más para aumentar. Puedo hacer clic también en ¿cómo sería eso? La escala de porcentajes, ¿sí? Para poder ir viendo, digamos, los diferentes porcentajes de zoom. También tengo a la derecha la chance de poder hacer un clic en el porcentaje actual para poder modificar en una ampliación ya predeterminada o hacer la carga manual del porcentaje que quisiera ver. Eso ya depende un poco de cada usuario para poder hacer el zoom que necesite. En este caso le voy a dejar como 100%. Al darle a aceptar, él va a mostrarme esa pantalla. Entonces yo puedo volver a pasar a la vista normal y de esta manera terminamos de ver todas las partes de la pantalla de